La cámara del monitor de mi hijo se activó a mitad de la noche. La revisé y vi a mi esposa y a mi hijo sentados en la cama. No eran mi esposa y mi hijo, eran algo más, y durante 6 días estas cosas ocuparon su lugar en mi casa. Lo que pasó después te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Soy enfermero y actualmente trabajo de noche. Es un verdadero fastidio, pero tengo la esperanza de que pronto pueda pasar a turnos diurnos, ya que algunos compañeros planean jubilarse. De todos modos, estaba trabajando una noche cuando poco después de las 3 a.m., el monitor de mi hijo me alertó sobre un sonido y movimiento. No era gran cosa, probablemente tosió fuerte o estornudó o algo así. Ya tiene 3 años, así que generalmente duerme toda la noche. Abrí la aplicación en mi teléfono y los vi a él y a mi esposa sentados en la cama. Nuevamente, no era gran cosa. Podría haber llorado o asustado por algo. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando noté que estaban actuando de manera extraña, casi escalofriante. Y cuando digo casi escalofriante, me refiero a que era realmente escalofriante. Estaban sentados juntos en la cama, ambos mirando hacia la cámara con miradas en blanco y sin emoción. La visión nocturna es en blanco y negro, así que sus ojos se veían blancos y extraños. No se movían en absoluto, aparte de su respiración visible. Simplemente se quedaban ahí mirando hacia la cámara. Cerré la aplicación y llamé a mi esposa para asegurarme de que todo estuviera bien. Nunca puedo llamar a casa durante el almuerzo, así que de alguna manera esto era algo agradable, poder hablar con mi familia mientras estaba en el trabajo. Sonó un par de veces antes de que respondiera con un «Hola», muy somnoliento. Parecía como si estuviera profundamente dormida cuando llamé, pero se veía muy despierta en la cámara. «Hola, ¿están bien?» Sí, Buddy, el apodo de mi hijo, entró hace unos 15 minutos. Parecía asustado, así que le dije que podía dormir con mamá. Aquí estoy confundido, ya que los vi en su habitación hace un minuto. Literalmente, habían pasado 60 segundos desde que cerré la aplicación y hice la llamada. Espera, ¿están en la cama? Sí, me volví a dormir enseguida. Todo bien, todo el mundo sigue despertándome. Ella parecía un poco molesta. Espera un segundo. La puse en altavoz y abrí la aplicación esperando no ver nada. Cuando la aplicación se cargó, sentí un intenso nerviosismo en mi estómago que no había tenido en mucho tiempo, desde que era niño en la escuela, y me di cuenta mientras desayunaba que había un trabajo o algo que debía entregar ese día y no. Lo había hecho. Mi corazón se me subió a la garganta. Mi esposa y mi hijo estaban sentados en su cama mirando hacia la cámara, con las mismas miradas vacías. ¿Hola? ¿Están en la cama, verdad? Sí, estamos tratando de dormir. Bueno, estoy viendo su cámara y los dos están sentados en su cama. ¿Eh? No, estamos en nuestra cama. Lo sé, eso es lo que quieres decir, pero estoy viendo su cama y ustedes dos están ahí. Espera, dice. Se queda en silencio mientras abre la cámara en su teléfono. Escucho un jadeo gutural y aterrorizado, como si hubiera inhalado todo el aire de la habitación, llenando sus pulmones a su máxima capacidad. No escucho este tipo de jadeo de mi esposa a menudo, generalmente solo cuando tiene verdadero miedo, como durante un susto en una película o una vez que le dimos la espalda a nuestro hijo durante literalmente un segundo y él estaba cerca, del buzón a unos centímetros de la carretera. Escucho el ruido de sábanas y la línea se corta. Por supuesto, ahora estoy absolutamente aterrorizado, así que inmediatamente vuelvo a llamar. Va al buzón de voz, así que vuelvo a llamar. Llamo una vez más y otra vez sin respuesta. Finalmente, después de unos 4 minutos, ella me llama. Te digo que esos 4 minutos se sintieron como 40 años. Hola, ¿qué pasa?, pregunto. Ella está absolutamente histérica y llorando. No puedo entender ni una palabra de lo que dice. ¡Para! Ve más despacio un segundo, digo. Ella hace despacio lo suficiente para explicar que están en el auto y conduciendo a casa de sus padres. Miró la cámara y cuando vio lo que había en ella se levantó, agarró a nuestro hijo y corrió escaleras abajo y salió por la puerta. Ni siquiera cerró el garaje.
No te preocupes, le dije. Pasaré por allí cuando termine y lo cerraré. Vivimos en un vecindario generalmente seguro, así que no estoy demasiado preocupado por la puerta abierta. ¿No vas a entrar allí?, dice ella. Para nada, respondo. ¿Por qué estamos en la cámara?, pregunta. Es una grabación, no lo sé, le respondo. Voy a seguir mirándolo a ver si hay algo que pueda deducir. Haz nuestras palabras clave con Buddy. ¿Tenemos palabras clave? Porque somos unos nerds. Hemos visto demasiadas películas de extraterrestres y de impostores, así que decidimos hace tiempo inventar palabras clave entre nosotros para poder saber si alguno de nosotros era un impostor. Tenemos un par de palabras clave, pero también tenemos una historia de 3 frases que recitamos juntos, cada uno diciendo una parte alternativa del otro. La escucho por teléfono diciendo las cosas que le enseñamos a nuestro hijo. Él ríe mientras las dice. Siempre lo hace cuando practicamos, porque cree que son un chiste y no tiene idea del verdadero significado. Ambos estamos convencidos de que él es nuestro hijo. Luego mi esposa dice nuestra parte y estoy convencido de que ella es ella. Inventamos estas palabras como una broma interna. Nunca en mi vida imaginé que realmente las necesitaríamos. Increíble, llegó a casa de sus padres a salvo y fue difícil colgar. Le dije que lo resolveríamos en la mañana. Esperemos que sea solo un error. Ella dijo que no pensaba que fuera un error. Cuando salió corriendo, tuvo que pasar por la habitación de nuestro hijo y la puerta estaba abierta. Hay una pequeña luz intermitente en la parte posterior de la cámara que indica que está conectada a Internet. Emanaba suficiente luz para que cuando ella pasó corriendo pensó que vio, por el rabillo del ojo, una sombra que podría haber sido un adulto sentado en la cama de nuestro hijo. Me estremece pensar en eso. Saber que estaban a salvo y fuera de la casa era lo único que me mantuvo en el trabajo esa noche. Fueron 4 horas largas, pero seguí revisando la cámara cada vez que tuve oportunidad. Y efectivamente, ellos seguían sentados en la cama mirando hacia la cámara con miradas inexpresivas. Los estudié para ver si podía notar algún patrón, desde su respiración hasta su parpadeo. Su respiración era constante y parecía normal, pero era su parpadeo lo que me diría si esto era solo un tipo de extraño vídeo de accidente en bucle. Miré atentamente mi teléfono y conté los segundos entre cada parpadeo, diciéndome que si esto es un bucle, sus parpadeos deberían ser iguales y ocurrir al mismo tiempo cada vez. No había patrón en su parpadeo. Era errático y aleatorio, justo como debería ser el parpadeo de una persona. Las horas pasadas fueron lo que finalmente selló el trato de que esto no era un extraño vídeo en bucle de ningún tipo. La ventana de mi hijo es visible en la cámara y puedo ver en la cámara que el exterior se está iluminando. Sus cortinas mantienen fuera la suficiente luz para evitar que la cámara salga de la visión nocturna, pero permiten entrar lo suficiente como para poder decir que el sol está saliendo. Intento pensar qué demonios voy a hacer antes de salir del trabajo. Me viene a la mente llamar a la policía, pero me convencí de que no debía hacerlo. Primero, ¿qué se supone que voy a decir? Hay alguien en mi casa que se parece a mi esposa, pero no lo es, peor aún. Y si son entidades de algún tipo y la policía va y las mata, o algo decido contárselo a un compañero. Es un firme creyente de lo paranormal y podría tener una sugerencia. Le muestro el vídeo y le cuento la historia. Su respuesta inicial de «eso es extremadamente extraño» no ayuda mucho, pero dice que quiere ir a ver qué pasa. Dice que deberíamos ir, ambos, para ver si no mi esposa intenta actuar como mi esposa. Le digo que absolutamente no, y dice que al menos deberíamos ir a la casa, aunque no entremos. Acepto eso, ya que quería cerrar el garaje. Llegamos a mi casa y caminamos alrededor del perímetro primero. No estoy seguro de qué queríamos lograr con eso, pero sentí que era algo que deberíamos hacer. Las cortinas estaban todas cerradas, ya que no había nadie allí para abrirlas por la mañana, así que no pudimos ver nada. Fui a cerrar el garaje y de repente sentí esta abrumadora necesidad de entrar e investigar,
Era como si tuviera que saber qué estaba pasando. Así que entramos. Caminamos por la cocina hacia el vestíbulo donde están las escaleras. Hace tanto silencio en nuestra casa en ese momento que se podría escuchar caer una pluma, olvidando la aguja. Nos detenemos al pie de las escaleras y esperamos unos segundos. Miro la cámara de nuevo y siguen sentados allí. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Mi compañero pone su pie en el primer escalón y de repente grito: «Detente», en voz alta. «Olvídalo, nos vamos», le digo. «Vamos». Empiezo a regresar a la cocina. Escuchamos un fuerte chirrido desde el piso de arriba. Es la habitación de mi hijo. Tiene un tablón muy crujiente justo en el medio de su piso que es casi imposible no pisar. Mi esposa y yo todavía estamos decidiendo si alguna vez queremos arreglarlo porque alertará si está haciendo alguna travesura cuando crezca y trate de escabullirse o algo así. «Vamos, vamos, vamos», grito mientras hago señales para que se mueva. Salimos de la casa en unos 2 segundos. En la calle reviso mi teléfono. Ahora solo no mi hijo estaba sentado en la cama, con la misma mirada vacía. No mi esposa había desaparecido. «Santo cielo», dice mi compañero. «Eso fue muy estúpido de nuestra parte. No le digas a mi esposa que entramos. Ella estaría tan enojada si supiera lo que acabamos de hacer». Uso el abridor de la puerta de mi garaje en mi auto para cerrarla. Antes de irnos miro la cámara otra vez. No mi esposa está de vuelta en la cama con no mi hijo, ambos mirando en blanco hacia la cámara, parpadeando cada pocos segundos. Eso fue hace 4 días. No mi esposa y no mi hijo aún están sentados en la cama, mirando hacia la cámara. No se han movido ni un milímetro. Obviamente no hemos vuelto a nuestra casa. ¿Qué hacemos? Lamento que haya tomado tanto tiempo. Ha sido un mes emocional. He sentido que estoy perdiendo la cabeza o ya la he perdido. He estado en el hospital durante 3 semanas. Recordarás que dejé la historia en casa de mis suegros sin saber qué demonios hacer. Mi esposa y yo discutimos sobre ello. Mis suegros dijeron que llamara a un sacerdote. Le dije a mi esposa que íbamos a llamar a la policía y eso era todo. El día que finalmente llamamos a la policía sería el día 6. No mi familia seguía en la maldita cama mirando la cámara. Le dije a la operadora que había intrusos en mi casa, omitiendo la parte donde se parecían exactamente a mi familia. Le dije que estábamos fuera de la casa, pero que iría a encontrarme con la policía allí. Envió 2 unidades. Mi esposa me suplicó que no fuera. Le dije que tenía que estar allí. Tenía un plan infalible. Tomaría el iPhone de su mamá y haría una videollamada con mi esposa mientras mostraba a la policía la cámara en mi teléfono. Verían que esta situación era perturbadora y con suerte procederían con precaución. Mi amigo del trabajo dijo que iría conmigo también. Mi amigo y yo llegamos a mi casa antes que la policía. Como muchos de ustedes mencionaron en los comentarios previamente, yo iba armado. Tengo un permiso de porte oculto, así que llevaba conmigo mi 1911 45. No me preocupaba que esto molestara a los policías, ya que iba a informarles de mi permiso y que estaba armado. Lo que no iba a decirles era que tenía un AR-15 de mi suegro en el maletero. Es casi gracioso. ¿Cuántos de ustedes mencionaron que esa era la manera de actuar en mi anterior entrada? No planeaba decírselo a los policías porque no estaba planeando necesitarlo. Ellos llegarían armados y preparados. Llegaron y les informé que estaba armado. Luego empecé ejecutando mi plan. Inicialmente les conté la historia. Se miraron entre ellos como si estuviera loco y no me creyeran. Hice una videollamada a mi esposa para que pudieran ver que, de hecho, no estaba en la casa a pesar de lo que mostraba nuestra cámara. Aún así no parecían creerme, pero esto despertó su interés. Colgué con mi esposa y le dije que la llamaría de nuevo en cuanto supiéramos algo. Así que ahora estamos seguros de que esto no es una grabación, declaró un oficial repitiendo lo que había dicho. No lo es. El ciclo día-noche ha cambiado cada día. Su parpadeo es errático y no cíclico como si fuera repetido, dije. Sé que es una pregunta estúpida, pero tu esposa no tiene una gemela
preguntó el otro oficial. Le dije que no. Mi amigo se adelantó. Tengo una idea. Sube el volumen, voy a lanzar un piedra al vidrio. Se fue hacia la parte trasera mientras yo subía el volumen al máximo. Ok, estoy lanzando. Escuchamos el ligero sonido de clic desde afuera, pero el retraso de un segundo en la cámara llegó con claridad a través de mi teléfono. No, mi esposa se movió el sonido de la piedra golpeando la ventana. La primera vez que realmente la vi moverme desde la ocasión en que no estaba en pantalla cuando entré a la casa el primer día. Giró un poco la cabeza hacia la ventana antes de volver a mirar a la cámara. Ok, así que esto es en vivo, dijo un oficial. De acuerdo, señor. Necesito que tú y tu amigo se queden afuera. Vamos a entrar y averiguar qué está pasando aquí. ¿No deberían pedir más unidades?, pregunté esperanzado. No por ahora. Vamos a evaluar la situación primero. No parecen estar armados, pero seremos cautelosos. Abrí el garaje para ellos y se dirigieron a la puerta de la cocina. Informaron a la central que estaban entrando y que esperaran. Desaparecieron dentro de mi casa. Unos segundos después de que entraron, la cámara se apaga. Quería vomitar y sentía que si ponía los dedos en mi boca, sentiría mi corazón, ya que se había subido tanto a mi garganta. «¡Maldición!», grité a mi amigo. Inmediatamente abrí el maletero y saqué mi rifle, corriendo hacia el garaje, mi amigo justo detrás de mí. Entramos justo a tiempo para escuchar un aullido bajo y gutural desde arriba, casi demoníaco, junto con voces levantadas de la policía. Escuchamos varios disparos. Necesitamos refuerzos, disparos, fue interrumpido. «Oh, Dios mío», aulló mi amigo. Estaba aterrorizado, pero yo también. «¡Demonios, lo sabía!», grité, subiendo las escaleras. La habitación de mi hijo es la primera que encuentras al subir las escaleras, así que su pared es lo primero que ves al caminar hacia arriba. Cuando llegué a la cima, abrí fuego contra la pared con mi rifle. Tiene un cargador de 30 cápsulas, pero sentí que disparé 100. Disparé por todas partes, sabiendo muy bien que las balas atravesarían la pared como si fuera papel, concentrándome en el lugar donde estaría la cama de mi hijo, pero también cerca de la puerta y hacia el suelo, en caso de que estas cosas decidieran agacharse. Escuchamos gritos de dolor provenientes de la habitación, luego nada. Mi amigo y yo nos detuvimos un minuto antes de decidir entrar porque la cámara seguía apagada. Escuchamos un lamento proveniente de la habitación. Había un policía muerto en el pasillo, al que tuvimos que pasar. Era algo horrible y nunca podré borrar esa imagen de mi mente. Su cabeza estaba a varios pies de su cuerpo en la entrada de nuestra habitación de huéspedes. Encontramos al otro policía en la habitación de mi hijo, justo dentro de la puerta. Tenía varios agujeros grandes en su torso, como si lo hubieran empalado. Exactamente lo que temía que pasara había pasado. Llamé a la policía y lo que fuera que eran esas cosas los mató. Cuando entramos a la habitación, encontramos que la fuente del gemido era no mi esposa. Ella yacía de espaldas en el suelo, sosteniéndose el torso lleno de balas y respirando con dificultad. La escena era horrible. No puedo describir cuán horrible era. Sé ahora, igual que lo sabía entonces, que no era mi familia. No debería haber sido difícil. Debería haber podido entrar y terminarlo. Pero en cambio caí de rodillas. No, mi esposa suplicaba por su vida. «No quiero morir, cariño», suplicó. «Quería tener más hijos. No puedo morir ahora». Miré a no mi hijo, quien debía estar muerto. Había recibido al menos 2 disparos en la cabeza o lo que quedaba de ella. Tenía varios más en su torso y 1 o 2 en sus piernas y brazos. Si tienes hijos, ver su cuerpo sin vida y lleno de balas es un infierno especial. Nuevamente, sabía que no era mi hijo, pero lo era. Iba a enfermarme, había matado a mi familia. Miré de nuevo a no mi esposa. Ella actuaba exactamente como mi esposa. Incluso imitaba la ansiedad sobre la muerte que ha tenido en el último año. No es ella, hombre. Olvidé que mi amigo estaba allí. No es ella, dispara. Sé lo que ustedes están pensando. ¿Cuántas veces ha pasado esto en las películas y gritas a la pantalla de TV al personaje principal que solo dispara al impostor porque no es su ser querido? Supongo que de algún modo las películas lo entienden.
Nunca volveré a poner los ojos en blanco ante el personaje que no puede matar a un impostor. Por favor, no me dispares, suplicó. Mis manos temblaban mientras apuntaba hacia ella. ¿Por qué no podía hacerlo? Lo sabía, sabía que no era mi esposa. Nuestra sangre es amarilla, dijo mi amigo con calma. No es tu familia. ¿Era amarilla? ¿Era amarilla? Era... Ver a mi familia asesinada fue tan traumático que ni siquiera había notado que su sangre no era roja. Consolidé mi puntería y de repente mi esposa dejó de suplicar. Comenzó ese grito gutural y aterrador y algo negro o gris comenzó a protruir de su boca, como un tentáculo o algo así, y disparé. A esa distancia su cabeza más o menos explotó. Sea lo que sea, estas cosas parecían mortales. Seguía de rodillas y mi amigo estaba fuera del pasillo justo al otro lado de la puerta. Escuchamos el sonido de sirenas policiales acercándose. Olvidé que uno de los policías había dado un llamado de tiros antes de ser asesinado. Parecía que había pasado horas, pero solo habían pasado unos 5 minutos desde que la policía había entrado. Mi amigo bajó las escaleras para informar a la policía sobre qué esperar. Me levanté y comencé a avanzar lentamente hacia el pasillo. Estaba mareado y sentía que iba a enfermarme. Mi habitación está adyacente a la de mi hijo, así que la entrada está aproximadamente a un pie a la derecha de la puerta de la habitación de mi hijo. Mi puerta estaba cerrada, pero al salir de la habitación de mi hijo, mi puerta se abrió. Noyo salió al pasillo vistiendo exactamente lo mismo que tenía en ese momento. Quedé paralizado. No podía moverme, pero sí lo hizo. Caminó hacia mí y su brazo derecho se volvió negro y se transformó en lo que parecía ser un tentáculo. Se movía como un apéndice de un calamar o un pulpo. Cuando golpeó su brazo contra mí, se solidificó e impaló mi abdomen. Luego me apuñaló en la pierna izquierda justo por encima de la rodilla. Caí al suelo de dolor. Ahí, al suelo de dolor. Su brazo tentaculoso se movía de nuevo. ¿Por qué mataste a mi familia?, preguntó. Cuando habló su voz cambió de tono varias veces. Era mi voz, luego mucho más profunda, luego normal nuevamente. Alternó varias veces diciendo esa única oración. Se acercó más. El rifle desapareció, pero aún tenía mi 45. Lo saqué y logré disparar en su rodilla derecha. Aulló. Mientras Noyo se caía de rodillas, disparé un par de veces más, logrando 2 balas en su abdomen y en el lado izquierdo de sus costillas. Respiró pesadamente durante unos segundos antes de que usara el resto de mi fuerza para apuntar correctamente y disparar a Noyo en la cara. Su sangre también era amarilla. Yací allí desangrándome, pensando que esto sería todo. Aún tenía algo de fuerza, gracias a la adrenalina, así que me quité el cinturón y traté de hacerme un torniquete para la pierna. Con mi herida en el abdomen, era difícil apretarlo bien. Luego me quité la camisa, la hice un bollo y la metí en mi herida de estómago, aplicando la mayor presión que podía. Ser enfermero probablemente me salvó la vida. Perdí el conocimiento, pero las medidas que tomé debieron mantenerme vivo el tiempo suficiente para que llegara el servicio de emergencias. Escuché voces levantadas y el sonido de golpes subiendo por las escaleras antes de desmayarme. Probablemente era un policía, pero sentí presión de alguien tratando de mantener mi herida cerrada antes de perder el conocimiento. Estuve inconsciente mientras llegaba a EMS, junto con probablemente todos los policías de la ciudad. Me llevaron a la planta baja y me colocaron en una ambulancia. Pero mientras me trasladaban a la camilla en el piso de arriba, escuché a los policías gritando de pánico y con razón. Habían perdido a 2 hermanos y había otros 3 cuerpos. Mató a su hermano. Son gemelos, probablemente refiriéndose al cuerpo muerto de Noyo. O a toda su familia. Pónganlo bajo custodia mientras esté en el hospital. Probablemente le acusarán. Mientras me estaban colocando en la ambulancia, vi a mi amigo hablando con un grupo de unos 10 policías, todos escuchándole muy atentamente. Perdí el conocimiento de nuevo en la ambulancia. Desperté en la sala de emergencias. Mis heridas habían sido tratadas. El tentáculo no había sido más de unos pocos centímetros de ancho, así que era solo ligeramente más grande que un cuchillo grande. Me habían suturado y descubrí que estaba recibiendo una transfusión de sangre
debido a la pérdida de sangre en mi casa. Mi esposa había autorizado que hicieran lo que necesitaran mientras yo estaba inconsciente. Ella también estaba extremadamente enojada de que entré a la casa. Ahora estamos bien, pero esa es una historia para otro día. Estuve en el hospital durante 3 semanas, ya que terminé contrayendo una infección y casi sepsis. Necesité bastante antibióticos. Durante las 3 semanas tuve policías en mi habitación con preguntas. Después de aproximadamente una semana, ya no me tenían bajo custodia. Les conté absolutamente todo, sin preocuparme si tenía sentido o no, y gracias a Dios, mi amigo me había acompañado ya que pudo corroborar esta extraña historia. A mitad de mi estancia en el hospital, vinieron hombres con trajes a visitarme. Eran del gobierno, lo supe de inmediato. Dijeron que eran del FBI, pero no sé si les creo. Quisieron hablar sobre no mi familia. El jefe de policía y el forense estaban involucrados, y era un asunto muy reservado. Dejaron claro que esto no debía salir al público. Aquí es donde debo disculparme probablemente por un final anticlimático en esta historia. No sé qué eran no yo y mi familia, ellos tampoco. Lo único que sabemos es que eran criaturas sentientes que se parecían a nosotros y tenían sangre amarilla. Supliqué al forense que me dijera sobre sus autopsias, pero dijo que no podía hablar. Debe haberme tenido lástima, ya que recibí un ramo de flores un par de días después. La tarjeta dentro del sobre decía, no sabemos qué son. Tienen los mismos órganos que nosotros, pero en diferentes partes de su cuerpo, aparte de su cerebro. Pero lo que es rojo y rosado dentro de nosotros es verde y amarillo dentro de ellos. Son criaturas humanoides, pero sea lo que sean, no son humanos. El gobierno cree que podrían ser extraterrestres. Destruir esta carta inmediatamente. Hicimos limpiar nuestra casa profesionalmente. Casi seguro que fue un equipo del gobierno, ya que se contactaron con nosotros en nombre de la policía. No pudimos encontrar críticas en Google para la empresa en línea. Mi esposa y yo no vamos a volver a nuestra casa. Nos encantaría quemarla, pero no hay manera de hacerlo y evitar sospechas de incendio premeditado en este punto. Tendremos una gran pérdida con la propiedad, ya que todos en nuestro vecindario saben que hubo un incidente que involucró múltiples muertes en la casa, pero no saben lo que realmente sucedió. Será difícil venderla, pero eventualmente lo haremos. Vamos a seguir adelante. Les dije a todos en el trabajo que fue un robo en casa y lo creyeron. Volveré al trabajo en un par de semanas y comenzaremos a buscar una nueva casa. Nuevamente, lamento. Sé que todos querían un final concreto y saber exactamente qué demonios eran esas cosas, pero simplemente no lo sabemos. Los extraterrestres suenan bien para mí. He estado pensando que si fueran sobrenaturales o demonios reales, el fuego de las armas no habría podido matarlos. Simplemente es difícil de decir. Si eran extraterrestres, mantengan los ojos abiertos. Podría haber más de ellos.